Ok, son nombres de lugares, de animales, etcétera, pero ¿qué es lo que los hace nombres propios en realidad? Ya no recuerdo si eso lo El, mencionamos en el video o no, ah, pero... Ajá, sí, perdón. sí lo mencioné. ¿Yo? Que es uno, ay, perdón. Sí. Ay, perdón. El Iba canal a está decir problemático. Venga, quien quiera. que Tenga la palabra. identifican una entidad particular entre todas las demás. Exacto, Entonces, no nos referimos como a una clase a conjuntos que comparten características, sino a algo particular. exacto. Sabemos que hay un referente específico que recibe este sustantivo como su denotación y entonces él mismo es el único elemento de esa clase, no necesariamente en el mundo, ¿no? Los nombres son un gran ejemplo de esto, ¿no? Muchas personas en este mundo se van a llamar Mauro, por ejemplo, ¿no? Y entonces no significa que yo sea la única persona que cargue este sustantivo como denotación de mi propio ser. Significa, en realidad, que soy dentro del grupo probablemente de gente que específicamente de la clase de profesores de la Facultad de Filosofía y Letras que en 2020 dan español, ese es, digamos, dentro de ese conjunto de personas, este nombre es el que me hace a mí específicamente como particular respecto del resto de profesores que hay, ¿no? Y entonces, dentro de esa clase, o dentro de ese conjunto, ¿se acuerdan de conjunto en sus clases de matemáticas de la prepa? Sí les dieron teoría de Sí, conjunto, ¿no? Justo, entonces piensen, ¿no? Tenemos un conjunto, por ejemplo, profesores de español 1 en el semestre 2020, ¿qué es este? 21, no, 2021-1, y entonces justo dentro de ese conjunto de personas, pues estamos varios elementos, ¿no? Estoy yo, está Rodrigo, está Georgina, no me acuerdo si Georgina de español, no creo que sí. Bueno, creo que también Adriana, ¿no? Entonces también hay una serie de nombres que hacen parte a una serie de elementos que forman parte de un conjunto específico. Y dentro de ese conjunto específico, ay, a todo mundo, perdón, lo que dice Clarisa, a todo mundo se le está trabando mi audio y mi video. Estaba trabajando el audio, pero ya se recompuso. Voy a ver si quitando mi cable de Ethernet funciona mejor porque luego esto lo complica. Si no, díganme, pausamos tantito, intento solucionar el internet y regresamos, ¿vale? Sí me escucharon eso, ¿verdad? Sí, profe. sí, profe. Ok, bueno, entonces, si se empieza a trabar, avísenme lo más pronto posible para solucionar el conflicto. Entonces les decía, dentro de ese conjunto de elementos, pues el único que recibe el nombre Mauro soy yo. Y en ese sentido es que podemos decir que es un elemento o un referente único, otra vez no necesariamente en el mundo, sino dentro de un conjunto. Y entonces no recuerdo quién en el chat había dicho que una característica general de los nombres propios es que no requieren un determinante para aparecer en un sintagma nominal. Y efectivamente no lo requieren porque es el determinante el que establece la relación de unicidad o de identificación específica que pues necesitamos con el resto de sustantivos, ¿no? ¿Por qué? Porque los otros hablan de clases muy amplias, ¿no? Y entonces un perro va a ser todo aquel elemento que cumpla con ciertas características que atribuimos a una serie de sonidos que conforman digamos, en este caso, el signo perro, ¿no? Entonces, justo una de las diferencias fundamentales que vamos a encontrar entre nombres propios y nombres comunes es justamente que mientras que unos no requieren identificarse porque ya identifican por sí mismos elementos, los otros van a requerir de un determinante para no hablar de clases, sino de elementos específicos, ¿no? Obviamente sobre esto vamos a abundar cuando veamos la clase de determinantes, porque también son muy importantes en la lengua, ¿no? Pero por ahora, digamos que esa diferencia es crucial para poder establecer la diferenciación entre un sustantivo propio y un sustantivo común. Entonces, digamos, ese sería nuestro primer criterio para identificar tipos de sustantivos y claramente, digamos, los nombres comunes vamos a poder establecer una clasificación con base en criterios sintácticos, que es lo que vamos a ver hoy,
Y los nombres propios, pues podemos hacer una clasificación con base en el tipo de referente del que son nombres. Y entonces justo a partir de esa clasificación podemos encontrar, pues básicamente este tipo de nombres propios, ¿no? Tenemos los antropónimos, que son nombres propios de personas, entonces todos nuestros nombres cabrían en la clase de antropónimos, ¿no? ¿Cómo diferenciarlos? Bueno, justamente porque pues pertenecen, ¿no? Si hay muchas personas que se llaman, no sé, Adriana, perdón Adriana, voy a usar tu nombre de ejemplo porque es el primero que me apareció en la pantalla. Entonces, si hay, digamos, dentro de este conjunto de gente que toma clase de español en el semestre 2021-1 en este grupo, pues a lo mejor, digamos, solo hay un miembro de este conjunto que recibe el nombre de Adriana López. Y entonces con eso podemos ya tener nuestra denotación sin necesidad de que haya un elemento que lo haga identificable, ¿no? Que sería el determinante. Entonces tendríamos en ese sentido antropónimos, tenemos topónimos, que son los nombres de lugares. Generalmente muchos de estos tienen artículo, pero no necesitamos pensar que ese artículo es un determinante. En realidad, el nombre del lugar completo tiene ese artículo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos La Habana, tenemos La Haya, etcétera, etcétera, que tienen ese determinante. Hasta aquí se entiende bien, ¿verdad? Y me están escuchando bien, ¿verdad? Sí, se escucha Sí, bien. profe. Perfecto. Entonces tenemos zoónimos, que estos zoónimos son los nombres propios de animales, ¿no? Entonces, digo, claro que tiene que ver con que generalmente seleccionamos nombres específicos para animales que no seleccionamos para el grupo humano, ¿no? Entonces, digamos, eso puede ser una especie de construcción antropocéntrica en el lenguaje, no lo podemos negar, pero se ve que sí seleccionamos nombres específicos para nuestros animales o los animales que nos acompañan y seleccionamos nombres distintos para los entes que leemos como humanos que están alrededor nuestro, ¿no? Por ejemplo, no sé, nosotros aquí en mis roomies bueno, entre los tres acabamos de adoptar una nueva gatita y se llama, en realidad tiene varios nombres, pero por ejemplo, en realidad para el nombre que es para mí es Chiquis, ¿no? O Chiquistriquis, que era como originalmente les decía una de mis. Entonces, justamente, ya les dio ternura. Entonces, justo, para mí el nombre de la gatita es la Chiquistriquis, con todo y determinante. Además, no sé por qué, ahí hay todo un estudio por qué con los nombres de animales ponemos determinantes. Mi otro gato, que ese lo adoptamos, bueno, lo adopté yo hace muchos años, él se llama Román, y sin problema es el Román, ¿no? Entonces, bueno, se ve otra vez que la clase de nombres, ¿no? Nadie le pondría a un ente leído como humano como Chiquistriquis. En cambio, sí le podríamos poner, en este caso, para referir a la gatita que acabamos de adoptar, Chiquistriquis, ¿no? Entonces, por eso podemos distinguir entre antropónimos y zoónimos, ¿no? Y bueno, ya salió que además hay más gatos que se llaman Chiquistriquis. Qué bueno que no es un nombre poco común. Otro, que podemos llamar figuras míticas, y también entes religiosos, ¿no? Claramente, esto es una decisión mía, pero también, por ejemplo, el nombre de Dios, así esa palabra, pues se formaría parte de los nombres propios que estarían o serían parte de estas figuras míticas, ¿no? También cada quien, pues si ustedes son católicos, probablemente no sea una figura mítica. Yo que soy ateo, bueno, para mí es eso. Digamos que podemos identificarlos como clases distintas, pero incluso nombres como Huitzilopochtli, ¿no? Pues estarían aquí en este grupo. También los títulos de obras, las instituciones o asociaciones, etcétera, por ejemplo, Real Academia Española, todos esos conforman una unidad que son un nombre propio, ¿no? Porque denotan a un elemento o una institución en específico. Igual, el Quijote es un nombre propio en tanto que es nombre de una obra. Y estos, bueno, ya saben, ortográficamente todos estos en algún lugar pues llevan una mayúscula, ¿no? Eso es algo que gráficamente distingue el español. No es naturaleza lingüística, es naturaleza ortográfica. Y las festividades y periodos históricos, bueno, claramente Revolución Mexicana es un nombre propio, claramente Navidad es un nombre propio, ¿no? Y entonces, pues formaría parte de todo este grupo de elementos o de sustantivos que consideramos dentro de esta clase. Perdón, Tania, creo que alzaste la mano, ¿verdad? Me equivoqué. Ok, bueno, pero aprovecho, ya que abriste tu micrófono, Tania, sí se está escuchando bien, ¿verdad? Porque ya estoy leyendo que también se está trabando. Pues yo sí escucho bien. Ok, bueno, ¿alguien está escuchando con cortes?
de repente, pero se compone. Ok, bueno. Perdón que esté tan atento de eso, pero luego también yo me voy y ya no sé cuándo se está cortando y cuándo no. Pero bueno, o sea, me voy como que me voy con la clase y ya no sé, ya no veo el chat porque no me alcanza el tiempo, etc. Pero bueno, me avisan. Lo interrumpimos si no se entiende algo. Por favor, gracias, Ana Laura. Bueno, y entonces con estos pues no tenemos más problema, ¿no? En realidad la decisión de clasificarlos así tiene que ver con sus referentes, ¿no? Y entonces, pues justo será un antropónimo si es un referente humano, será un topónimo si es un referente del lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, insisto, con estos no debería haber mayor problema, ahora sí que máxime, ¿no? Cuando los ponemos con mayúscula en la escritura. Entonces también ahí podemos identificarlos hasta gráficamente. ¿Con esto hay alguna duda? Sí, yo tengo una duda. Sí. Por ejemplo, cuando escribimos rey con mayúscula para referirnos a un solo rey, o sea, en vez de poner el nombre nada más pones el rey y se escribe con mayúscula, en ese momento se convierte como si fuera un ah, como un sustantivo bueno, propio. En realidad esa es una gran pregunta. No, yo creo que la respuesta tendría que ser que no, por más que digamos, como en corrección de estilo o así, se acostumbren a hacer estas cosas de poner con mayúscula, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un único elemento rey dentro de un contexto específico, justo el problema es que lo identificamos claramente porque es el único de su clase en ese contexto. Pero eso no lo hace necesariamente un nombre propio, en la medida en que hay también más gente, históricamente y quizás en ese momento, esperemos que no en la segunda mitad del siglo XXI, que pueden, por ejemplo, de rey, que puedan definir o tener esa connotación, ¿no? Entonces, digamos, en tanto que en realidad hace referencia más a una clase, ¿no? Digamos, determinada también por condiciones sociohistóricas y por una formación social muy particular, como puede ser pues un estado monárquico, yo creo que ahí específicamente tendríamos que hablar de que en todos los casos es un sustantivo común, ¿no? Ahora, entiendo que en ciertos manuales de corrección de estilo, este tipo de clasificaciones, cuando se reconoce un único elemento que tiene estas características en el discurso, suelen identificarse, por ejemplo, con mayúsculas, ¿no? Y si uno está hablando, pensemos que están haciendo su trabajo de, no sé, de literatura mexicana 3, ¿no? Que es medieval, digo, colonial. Entonces, justo ahí, pues, se hacen referencia al rey en 1550, pues solo puede ser un ente, y claramente, pues, va a ver como tentativas de escribirlo con mayúsculas, ¿no? Yo, sinceramente, justo pensando en que sigue siendo un nombre común, lo seguiría manteniendo con minúsculas, pero pues al final incluso eso es una decisión de criterios que sobrepasan en términos estrictos a esta clasificación lingüística y tienen que ver más con criterios ortotipográficos, etcétera, ¿no? Entonces, digo, yo lo seguiría pensando más como un nombre propio, con todo y que entiendo por qué pueden pensarse de repente como como un nombre común, con todo y que pareciera que se puede convertir en nombre propio, ¿no? Insisto otra vez, hace referencia no a un ente específico, sino a una clase, ¿no? Y en tanto que hace referencia a una clase, ahí ya no puede ser nombre propio. Esa sería la respuesta. Ahora, los los nombres de los meses, esos sí son nombres propios, ¿no? Digo, ya sé que no hay un único referente de diciembre, pero en realidad, pues dentro de un año específico, sí hay un único referente y es el nombre de un periodo específico. Entonces ahí sí podríamos hablar de nombres propios. No sé si queda claro para todos. No recuerdo quién hizo la pregunta, no sé si queda claro también para ti. Entonces, con Sí, mayúscula, maestro, ¿Cuáles? los meses. Pues generalmente en términos, digamos, la mayúscula y minúscula no es un criterio que a nosotros, digo, funciona cuando uno lee para decir, bueno, claramente es un nombre propio. No siempre, ya vimos, es verdad que solo los nombres propios se escriben con mayúscula, pero otra vez, también la distinción mayúscula y minúscula, si bien en términos lingüísticos nos puede interesar en el desarrollo filológico de la lengua, ahora que estamos en sincronía y en realidad estamos pensando en sonidos, digamos, no es tan importante para nosotros saber si es mayúscula o minúscula. Otra vez, esos son criterios ortotipográficos que se corresponderán en muchas ocasiones con publicaciones bien particulares, y entonces pues no depende, ¿no? De quién haya hecho sus criterios, si decidan que estas cosas se escriben con mayúscula o minúscula.
yo, por ejemplo, escribo los nombres de los meses con minúsculas, sé que en otros lados se escriben con mayúsculas y a veces pues adecua el criterio para una publicación en particular, ¿no? No sé, Ana Laura, si queda claro eso. Sí, maestro. Bueno, está bien. Entonces no nos clavemos con mayúsculas y minúsculas. Oye, Digamos que profe, sí. ¿y qué pasa con los números? Si, por ejemplo, yo pongo 2020, sorpréndeme, entonces ya también se vuelve un sustantivo propio. Sí, porque es nombre del año. O sea, en ese contexto específico, 2020, cuando hace referencia al nombre del año, sí. Es como decir el año chino o el año 7 conejo, ¿no? Son nombres de años. Eh, eso no quita que 2020, si estamos cuantificando cosas y decimos hay 2020 tazas en la caja, ahí pues no sería un nombre propio, ¿no? Estamos estableciendo una cuantificación sobre sustantivos. Entonces habría que distinguir, pero el del año, ese sí es nombre propio. ¿Sí queda claro eso también? Sí, Pi, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda de los nombres propios? Yo tengo otra duda. Sí. Bueno, más que una duda es como, me surgió algo porque dice que, bueno, nos estaba diciendo y también en el video decía que normalmente los nombres propios no van acompañados de un determinante, como él o la. Sin embargo, muchas veces, y sobre todo para hacer referencia y en específicos em, hablantes, dicen como la, no sé, podrían decir, ¿no? La Maite, o tenía, trabajaba como niñera y cuidaba a unos niños que son de Bolivia y ellos específicamente se referían a la gente con la y el. O sea, decían, es que el Nico, es que la Vane, para hacer como más énfasis en el nombre propio. Ujú. Pero, pues ese es como un fenómeno, o, ajá, fenómeno, digamos, lingüístico, o es algo que pasa. Ok. En tanto que pasa y lo escuchamos y tiene que ver con la lengua, es un fenómeno Profe, lingüístico. ¿Me escuchan? Perdón. Hola, hola, hola. sí, ¿Sí? Ah, ok. Sí, le escuchamos. Ok, entonces les decía, ¿no? En tanto que pasa, o sea, que sucede en el mundo y está dentro de un sistema lingüístico, pues eso es justo un fenómeno lingüístico, ¿no? Claramente es un fenómeno lingüístico con características muy particulares. De entrada, digamos, creo que sí hemos hablado de esta distinción, ¿no? Hay un español mucho más normativo que sigue ciertas pautas establecidas por la Real Academia Española o por algún otro ente o institución que esté encargada de la regulación lingüística, y entonces generalmente dentro de las normas, digamos, que establece este ente, está esta que les decía en el video, que suelen no venir acompañados estos nombres con un determinante, ¿no? Y que digamos, independientemente de nuestra variante, todos reconocemos que si a pesar de que en el mundo más inmediato yo soy conocido más como el Mauro que como Mauro, de todos modos, todo mundo que me diga el Mauro sabe que en algún punto puede decir simplemente Mauro, y entonces, digamos, o sea, conocen esta regla y es verdad, ¿no? Se aplica en todas las variedades lingüísticas. Ahora, esto también es cierto que hay, digamos, conforme nos vamos alejando de estas variedades normativas del español, vamos a encontrar pues un montón de otros fenómenos que, y eso es a juicio mío, porque me gusta más el descriptivismo lingüístico, digamos, hacen más interesante en realidad a la lengua, una vez que tenemos más o menos claro cuál es la norma a la que, digamos, se está violentando esta otra forma lingüística, ¿no? En este caso, la forma que está, entre comillas, violentando es la aparición de este determinante, y el problema sería preguntarnos qué significa y por qué aparecen estos elementos acompañando a nombres propios, ¿no? Yo les decía, bueno, esta gatita, pues yo le digo la chiquistriquis, y probablemente tenga que ver con que, por una parte, hay un afecto puesto en el artículo, es decir, ya no solo está identificando a un referente, sino que está identificando a varios, más bien está identificando un aprecio que puede tener un hablante hacia otra persona. Y segundo, lo cierto es que sí parece que hay una identificación particular, ¿no? O sea, como que dentro de todo el mundo posible de gatos, estoy hablando de uno en específico,
en este caso, la chiquistriquis. Y a lo mejor por eso yo le pongo el determinante en contextos específicos. La pregunta en realidad, digamos, en realidad creo que todos lo hacemos, ¿no? Todos los hablantes nativos de español en algún punto de su vida le van a poner un determinante, un nombre propio, sobre todo cuando son nombres de personas. La pregunta en realidad, y esa respuesta no la sé, pero puede servir como trabajo final para ustedes, digo, no, la puedo investigar también, ¿no? No es tan difícil ponerme a investigar y decirles la próxima semana. De todos modos, insisto, por más que lo haga la próxima semana, puede ser un trabajo final. ¿Por qué los hablantes hacen eso? Y específicamente, ¿qué significa? Y entonces uno tendría que ver en qué contextos aparece, bajo qué tipo de relación interpersonal entre hablantes ocurre, en qué contexto específico de evento comunicativo puede ser, ¿no? Probablemente en una clase de la facultad no lo digan, pero saliendo de la facultad con sus amigos y se están poniendo de acuerdo para ir, no sé, a tomar un café, una cerveza, van a decirlo, ¿no? Entonces, justamente ahí, digamos, esos contextos están contribuyendo a la ocurrencia de estos determinantes. ¿Qué significan específicamente? Probablemente hay muchas teorías y no haya una sola respuesta de por qué está pasando que aparece un determinante con un nombre propio cuando no es necesario. Cuando no son necesarios los elementos, podemos emplear una palabra que es facultativo. No sé si ya la habíamos mencionado. ¿Les hace... ¿Recuerdan la palabra facultativo? Yo no lo recuerdo. Ok, bueno, entonces asumamos que no lo había dicho. Entonces, cuando un elemento no es obligatorio en términos lingüísticos y puede o no puede aparecer, a eso se le llama facultativo. Entonces, en este momento podemos decir que en sintagmas nominales que tienen como núcleo nombre propio, el determinante es facultativo, es decir, aparece o puede no aparecer. La pregunta que uno tendría que hacerse como investigación lingüística es, ¿por qué aparece? Y una vez que, digamos, entonces vamos a modelar cómo responder esa pregunta, y una respuesta lingüística, incluso podría ser una respuesta como tema de tesis, será una vez que tengamos la investigación terminada y decidamos cuál es la razón de ocurrencia del artículo en un sintagma nominal que tiene como núcleo un nombre propio. Pero, insisto, ¿no? Como que sí tiene además una marca social muy particular en el español, no todas las variedades de español lo hacen. Sin embargo, lo cierto es que el español mexicano, sobre todo el menos estándar, el menos normativo, lo hace muy seguido, ¿no? Y sucede hasta entre relaciones como padre-hijo, no puede esperar que haya como un poco más de jerarquía. En realidad vamos también a encontrar este tipo de usos, ¿no? Puede ser que sean solidarios, es decir, que establezcan una horizontalidad en términos pragmáticos, no sé, debe haber varias respuestas a por qué se hace. Pero, bueno, me eché una vueltezota al respecto. No sé, Maite, si quede un poquito más claro qué es lo que está pasando ahí. Sí, profe, gracias. Ok, bueno, ¿alguna otra duda sobre nombres propios? Stephanie, facultativo es cuando algo puede o no puede aparecer. Entonces, por ejemplo, puedo decir que respecto al determinante es facultativo cuando el núcleo es un sustantivo propio. Y entonces puede o no puede aparecer, no es obligatorio, ¿no? Eso es lo que significa facultativo. Podemos encontrar otros lugares donde puede haber cosas facultativas. La verdad ahorita no se me vienen más que ejemplos de náhuatl, entonces no se los voy a dar, pero eso significa cuando una cosa es facultativa en lingüística. Ok, bueno, entonces si nadie tiene más dudas sobre sustantivos propios, vayamos a los sustantivos comunes, que en realidad es aquí en donde está todo el quiz de la clasificación de sustantivos, ¿no? Entonces, podemos establecer varias clasificaciones. En realidad hay unas que se desprenden o sea, son subclasificaciones de otra clasificación. Todas las que vamos a ver ahorita en realidad son subclasificaciones de esta gran clase que hemos establecido como sustantivos comunes, ¿no? ¿Y cuál sería? Aquí si recurrimos a un criterio semántico, ¿cuál sería la distinción para o la base para decir que es un sustantivo común? Que ante todo, más que hablar de un elemento específico, hablan de clases. Y entonces al hablar de clases, pues va a haber varios elementos que puedan entrar en la definición de ese sustantivo, ¿no? Y entonces eso es lo que nos va a permitir mantener una distinción. Ahora, que eso nos permita mantener una distinción no significa que nuestro único criterio va a ser semántico, sino que en realidad tenemos un montón de pruebas para saber
si un sustantivo es de un tipo o es de otro. Y justamente una de las cosas, así como decía la vez pasada, que en buena medida la lingüística se trata de clasificar, pues justo una de las formas que ayudan a tener claridad en su clasificación es teniendo pruebas como las que vamos a ver ahora. Así que a partir de este momento, para todos los elementos y todas las construcciones que vayamos viendo, debemos ir haciendo nuestro, digamos, no sé, nuestro diccionario de pruebas para saber también cuáles aplicar, en qué momento aplicarlas y qué nos van a responder cuando la apliquemos, ¿no? Entonces, eso de las pruebas, ¿queda claro? Sí, Ok, perfecto. Entonces, nuestra primera división la vamos a establecer entre nombres, o sea, son nombres comunes y las subclases son contables y no contables. Estos contables después los vamos a poder subdividir. Estos no contables en general ya no tienen subclasificaciones, ¿no? Y entonces, ¿qué tipo de pruebas vamos a tener? El primero es una prueba de cuantificación. Eso significa que sustantivos contables, como su nombre lo indica, pueden aparecer con este tipo de cuantificadores numerales, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al infinito, ¿no? Entonces, sin problema podemos tener 2 mesas y sin problema podemos tener 2 arenas, ¿no? Aquí, no, más bien, con problema, esto es gramatical, podemos tener 2 arenas. Lo que debemos tener cuidado es que muchas veces, y creo que esto también se dice en el video, este tipo de sustantivos pueden ser contenidos y entonces en realidad estar contando el contenedor de estos sustantivos. Por ejemplo, café, ¿no? El café, más no el grano, sino la bebida, pues eso es un incontable en tanto que otra vez esta idea de que si uno corta un poco de café, eh, si uno corta un poco de café, sigue siendo un trago de café en realidad, ¿no? Y entonces, digamos, a veces decimos, me traes 2 cafés, eso lo que estamos diciendo es, me traes 2 vasos de café, me traes 2 tazas de café, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener cuidado cuando aplicamos esta prueba de no estar contando esos contenedores, sino sí estar contando la sustancia. En este sentido, entonces, 2 arenas podría ser gramatical si hablamos de 2 costales de arena, donde en cuyo caso presupondríamos que estamos en una construcción, estamos transportando costales de arena, etcétera, etcétera, y entonces ahí sí, a lo mejor, no sé, el maestro de la obra nos puede decir como, pues tráete 2 arenas, y ahí estamos cuantificando, eh, otra vez, el contenedor, no estamos cuantificando la sustancia, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tener mucho cuidado cuando aplicamos esta prueba. Preguntan si eso es lo mismo que pasa con las aguas. Sí, por ejemplo, si uno dice como, me da 2 aguas y es un contexto específico en el que sabemos que nos van a servir aguas de litro, no sé, uno de esos botes de litro de agua de limón, y entonces ahí sí decimos 2 aguas, se entiende que son 2 contenedores de litro de agua de limón, ¿no? Incluso podemos decir 2 aguas, una chica, una grande, eso se refiere otra vez al contenedor, no estamos cuantificando la sustancia. La sustancia en teoría y bajo estas pruebas es incuantificable. ¿Eso queda claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces, esa sería nuestra primera prueba. Si queremos distinguir si un sustantivo es contable o incontable, pues lo primero que vamos a hacer es aplicar esta prueba de cuantificación. Pasa lo mismo con y en realidad, si pueden ver, están muy relacionadas, ¿no? Ambas nos hablan de la pluralidad de estos elementos. Uno que es cuantificado, o sea, una pluralidad muy clara, y otra es una pluralidad más general. Y entonces los contables, sin problema, pueden tener esta oposición singular plural. Entonces tenemos mesa y mesas, ¿no? Este es un elemento, estos son varios, no sabemos cuántos. Arena, si quitamos esta idea de los costales y etcétera, pues arena como sustancia no tenemos problema en singular, pero arenas, solo que estemos comparando tipos de arena, etcétera, en cuyo caso el contexto también nos va a decir que estamos contando y pluralizando elementos muy específicos dentro de un conjunto, ¿no? En general, otra vez, la sustancia por sí misma es incuantificable y en abstracción, sin contexto, sin nada, pues vamos a tener que arenas es por lo menos una duda, ¿no? Si no es que pero, absolutamente sea profe, gramatical. Sí, perdón. hablando, hablando decía usted de costales y así en un contexto como muy específico, bultos. Lo que se tendría, o más bien lo que se dice en plural, es lo que antecede a arena, ¿no?
Porque si decimos costales o Ujú. costal de arena, es arena en singular, no pluralizas arena, Exacto, solamente costal. exacto, exacto. Incluso ahí la construcción, y de hecho los contenedores son también un tipo de sustantivo particular que ahorita vamos a ver. Ahí lo que se pluraliza son los contenedores, no la sustancia que está al interior de esos contenedores. Entonces, incluso en esos contextos puede ser difícil encontrar estas construcciones, aunque sin problema uno podría decir, las arenas de México son más suaves que las arenas de, no sé, de Perú. Y entonces uno ahí, o de Inglaterra, ¿no? Que las playas son riscos, que ni hay arena, ¿no? O hay muy poquita. Y entonces ahí a lo mejor está pasando algo muy particular en donde estamos comparando tipos de arena y estamos asumiendo este tipo de, en general, como una posibilidad de cuantificar el sustantivo. Esto es, insisto, en un contexto bien específico, o arenas movedizas, pero ojo, arenas movedizas es una frase, ¿no? Ya está lexicalizada completamente. Entonces también por ahí no es específicamente este tipo de sustancia, ¿no? Ahora, es verdad que, insisto, bajo ciertos contextos, etcétera, uno va a encontrar usos plurales de arena o de alguna otra sustancia. Eso no quita que en general el sustantivo sea incontable. Y más bien hay que encontrar bajo qué contextos uno puede pluralizarlo y específicamente a qué está refiriéndose. Eso sería como la prueba que hay que tener ya en general en el uso para poder identificar cuando estos aparecen en plural de cuando no aparecen en plural. Pero en general, digamos, sí, Son estos sustantivos son los que contienen la pluralidad de la que hablábamos antes, ¿no? Que por sí solos denotan un plural. algunos de en teoría los de sustancia no. Eso es lo que hace que sean tan particulares. O sea, estos que no son contables, en realidad tienen pocos rasgos de pluralidad. Va a haber otros que ahorita vamos a ver justamente, esos sí tienen rasgos de pluralidad, aunque no se exprese la pluralidad morfológicamente. Entonces, justo tenemos pruebas específicos para reconocerlos. Ahorita vamos a hablar de algunos de ellos, ¿no? El único rasgo que tienen estos como de pluralidad es que como son un conjunto amplio, a veces uno puede pues pasar entre ellos, etcétera, etcétera. Eso es como que se parece a la pluralidad, no es específicamente pluralidad, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia entre uno y otro. ¿Sí queda claro ahorita eso? No, bueno, yo no lo entendí. Bueno, te propongo lo siguiente. Lleguemos a los otros que son los que tienen pluralidad léxica, y si ahí no queda claro, regresamos también a estos de arena. ¿Te parece bien? De acuerdo, profe. Muy bien. Bueno, entonces llevamos dos pruebas para identificar nombres contables de no contables, ¿no? La tercera prueba que necesitamos es justamente esta de colocarlos en una frase escueta, es decir, que no tenga determinante, en plural y como objeto de un verbo, o sea, de un verbo transitivo, ¿no? Vender es un verbo transitivo y justamente aquí es donde se ve que no tienen, y esto lo que nos va a hacer es que los no contables en singular pueden aparecer como objeto de un verbo sin que haya un determinante y los contables solo pueden aparecer si son plurales, mientras que si son singulares, justo nos va a dar una oración agramatical. Y entonces tenemos vende arena, esto es gramatical, ¿no? Es esta idea de, pues es una sustancia, entonces no importa si es una o varias, se entiende bien sin que se haya especificidad, que estamos hablando de una cosa muy general, ¿no? Vende mesas, pues justo, ya habíamos hablado incluso, ¿no? Cuando tenemos esta cosa como sacapuntas, etcétera, están en plural porque justo reduce la identificación de un elemento específico. Entonces, aquí parece que más que vender una mesa o un montón, o un conjunto de mesas, pues vende casi una clase completa. Por eso aparece en plural. En cambio, vende mesa, necesitamos identificar en realidad de qué mesa estamos hablando. Entonces, esta prueba en singular, ¿no? Aquí vean cómo no tiene determinante, nos da una oración agramatical. Esta gramaticalidad se pierde si le ponemos cualquier determinante en realidad. Vende la mesa o vende una mesa. Vende esta mesa, etcétera, 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 ¿no? Y entonces vean, la única que es agramatical es la que está en singular, que no tiene determinante y que es objeto directo de un verbo. Eso es
una de las pruebas que nos va a ayudar a identificar, en este caso, contables de no contables, pero son los contables los que, digamos, reprueban esta prueba. ¿Queda claro eso? Ok, dice que sí, ya va, bueno, ya van dosis, les voy a hacer caso a los dosis. Entonces, sería nuestra tercera prueba para identificar contables de no contables. Ahora, también otra prueba, que esta también la que va a fallar es el contable, es colocarlo como complemento de la preposición entre en singular. Y esto es lo que decía hace ratito, que puede parecer característica de la pluralidad, justo porque siempre alguien pasa entre dos cosas, por lo menos, ¿no? Lo que está entre es el espacio que se genera entre dos elementos. Entonces, a lo mejor las sustancias, también por sus características físicas, permiten que uno las atraviese y entonces se conciba como si fueran dos partes distintas, pero los sustantivos contables, que esos que si cortamos dejan de ser ellos mismos, pues en esos no pueden ser identificados, o más bien aparecer como término de la preposición entre. Y entonces fíjense, para que quede más claro, pasé entre la arena. Eso es completamente gramatical y vean, justo esta sustancia pues nos permite atravesarla, porque además tiene esas características físicas, ¿no? Pasé entre las mesas, pues bueno, ahí no estamos diciendo cuántas son, pero se ve que hay por lo menos dos y hay un espacio entre ellas por donde yo pasé. Ahí miren, me faltó toda ortografía. Y también, justo la prueba sería, pasé entre la mesa y, bueno, probablemente tengamos, si queremos encontrarle gramaticalidad a ese, tendríamos que haber dicho antes qué había además de la mesa para que yo pudiera pasar entre ella y la otra cosa. Así en abstracto, en realidad, tendría que ser una oración agramatical, ¿no? Entonces, fíjense, pasé entre la arena, no hay problema, pasé entre las mesas, no hay problema, este tiene pluralidad además morfológica, pasé entre la mesa, nos falta especificar cuál es el otro elemento por el que pasé, y por eso es que esto es agramatical. ¿Esta prueba queda clara? Sí, Ok, y entonces, también los no contables van a tener posibilidad de juntarse con amontonar y acumular, lo mismo que los contables en plural, pero otra vez en singular van a fallar esta prueba. Y entonces tenemos acumula arena, no hay problema, acumula mesas, tampoco hay problema, pero acumula mesa, ahí sí ya volvemos a tener una oración agramatical. Y entonces esta prueba nos va a decir que este sustantivo es un sustantivo contable, ¿no? Y no es compatible con el verbo acumular ni con amontonar. Y estas serían las 5 pruebas que nos permitirían identificar entre sustantivos contables y sustantivos no contables. ¿Quedan claras las 5 pruebas? Chipi. Sí, profe. Ok. sí, profe. Sí. Bueno, y entonces, los contables, estos que decíamos que son, que podemos identificar como cosas aparte, ¿no? Que tienen límites claros, que podemos cuantificar, que podemos pluralizar, que no van a entenderse como una pluralidad o que van a ser agramaticales en ciertos contextos. Bueno, esos sustantivos, además, los podemos dividir en todavía una clase, o en más clases. Entonces vamos a encontrar nuestra siguiente división entre los individuales y los colectivos. Ojo, estos dos, sean individuales o sean colectivos, son contables. Es decir, estas pruebas no se las vamos a aplicar a los sustantivos que ya hayamos identificado como sustantivos no contables, ¿no? Porque no tiene ningún sentido, porque estas pruebas y estas clases son específicas de los contables, ¿no? Y entonces justo ahí es donde uno tiene que, es como un diagrama de estos, sí son los de Gauss, ¿no? Que si es contable, entonces ya no apliques esto. Digo, perdón, si es contable, entonces aplica todas estas pruebas. Si no es contable, ya no las necesitas aplicar, ya lo identificaste, no vas a llegar a una subdivisión más profunda, o al menos no nosotros ahora. ¿Eso queda claro? No son diagramas de Gauss, perdón, no sé cómo se llama. Sí. Sí, profe. Ok, bueno, entonces,
para identificar individuales de colectivos, vamos a aplicar estas 3 pruebas que están ahí en el pizarrón. Entonces, justo los que, tienen pluralidad léxica, aunque no tengan pluralidad morfológica, son justamente estos, los colectivos. Y en ciertas cosas hay una prueba en la que se comportan como los no contables, pero en realidad son cosas distintas, ¿no? La característica es que uno los puede concebir a ambos, también a las sustancias, como una cosa medio grande, ¿no? Y entonces por eso se comportan igual. Pero en realidad son cosas distintas y en realidad solo es una prueba en la que se parecen. Entonces, para distinguirlos, lo primero que vamos a aplicar es si tienen compatibilidad siendo singulares con el adjetivo numeroso. Y entonces, por ejemplo, una familia, una numerosa familia o una familia numerosa, eso no hay problema, ¿no? Es gramatical, justo porque familia está concebida como que está compuesta por varios miembros. Y eso lo hace ser un sustantivo que tenga pluralidad léxica. Con perro, que claramente es una identidad específica, un numeroso perro, eso es completamente agramatical. Y lo mismo en singular con, bueno, y en realidad con cualquiera de los sustantivos que eran no contables, ¿no? Entonces, una numerosa harina, falla la prueba, en realidad ni siquiera tendríamos que estárselas aplicando. Solo es para que vean que también aquí estos van a fallar. ¿Queda clara esta prueba? Sí, Sí. profe. Sí, profe. Ok, bueno, entonces, nuestra segunda prueba es la compatibilidad que tienen en singular con el verbo reunir. Si son compatibles, entonces son colectivos. Si son incompatibles, entonces son individuales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, otra vez, reunieron a la familia en Navidad. Aquí está el verbo reunir. Este es a la familia en realidad es el objeto directo, ¿no? Y entonces no es agramatical, pasa la prueba, todo nos está diciendo que familia es un sustantivo colectivo. Entonces, reunieron al perro en la cochera. Bueno, claramente, pues perro, tendríamos que haber dicho con qué otra cosa lo reunieron para saber si es gramatical o no es gramatical. Sin más contexto, pues claramente es agramatical. ¿Por qué? Porque justo perro es un sustantivo que es individual. Ahora, reunieron la harina en el costal. Bueno, esa sí es posible porque estos pues tienen como cierta también idea de amontonamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Era de otras pruebas que habíamos visto, pero otra vez estos ya ni siquiera tendríamos que estarlas aplicando porque ya tendríamos que haber descartado que harina pueda ser individual o colectivo porque por principio es no contable. Y la tercera prueba que vamos a tener para estos elementos es la compatibilidad que hay en singular, otra vez con la preposición entre. Y en eso se parecen también a los no contables, ¿no? Entonces, pasamos entre la muchedumbre, eso claramente no hay ningún problema porque muchedumbre es un montón de gente y uno puede atravesarla sin ningún problema y entonces se puede esa oración ver como gramatical. Pasamos entre el perro, pues solo que sea un perro que esté cortado en dos, podríamos decir una cosa así, en realidad es agramatical. Pasamos entre la harina, bueno, eso sí lo podríamos decir, porque otra vez esta prueba incluso se correspondía con los no contables. Eso no significa que harina sea un colectivo, es un no contable. Entonces, otra vez, ni siquiera tendríamos ya que estar aplicando esta prueba para este sustantivo porque ya lo clasificamos como no contable. ¿Quedan claras estas 3 pruebas? Sí, están claros. Sí. Sí, profe. Ok, bueno, y entonces también podemos, digamos, tenemos esa clasificación, ya reconocimos 4 tipos de sustantivos, pero además podemos observar que encontraremos una subclasificación que también tiene que ver ya no solo con su comportamiento sintáctico y con el tipo de referente al que está haciendo pues, referencia, sino también sobre el tipo de estructura sintáctica que van a tener, que en realidad esto nos importa muchísimo, ¿no? Entonces, la primera clase que vamos a encontrar en esta subclase que estamos clasificando a partir de su estructura sintáctica es la de los cuantificativos, ¿no? Los cuantificativos son un tipo de sustantivo bien particular que lo que hacen es cuantificar una parte de un algo. Esto va a crear construcciones que podemos llamar o partitivas o semipartitivas. En realidad, digamos, como que los nombres fluctúan entre... Maestro, perdón que lo interrumpa. Sí, Ana Laura. Creo que no se está escuchando bien desde un principio. No sé si soy la única. No, sí se trabó.
Ok, a ver, déjenme ver si con esto ahora se pone mejor el internet. Si empieza a fallar, también me dicen tendría que, digamos, saldré de la sesión y regreso nada más en lo que desconecto el internet y lo vuelvo a conectar, ¿no? Entonces, avísenme. O si quiere repetir lo que dijo, maestro, perdón, pero no se entendió casi nada. ¿Desde dónde no se entendió, Ana Laura? Desde los cuantificativos. Ok. Entonces decía, ¿no? Que teníamos un tipo de sustantivo que vamos a clasificar por el tipo de estructura que tiene por un lado y por el otro también por el elemento o lo que está haciendo en términos semánticos, ¿no? Entonces tenemos uno que podemos llamar cuantificativos y estos cuantificativos lo que hacen es establecer una parte de un todo concebido casi a veces como sustancia o como una unidad, ¿no? Y entonces, respecto de esa unidad, lo que están haciendo estos cuantificativos es seleccionar una parte y hablar de ella. Entonces, justo una rebanada de pastel, eso sería rebanada, un cuantificativo. Hay otros que son mucho más absolutos, es decir, rebanada, pues depende del pastel que sea, de cuánta hambre tengamos, etcétera, ¿no? Otros, como kilo, litro, metro, esas unidades de medida son parte de estos sustantivos cuantificativos y justamente lo que hacen es establecer medidas absolutas, es decir, independientemente de mi gusto o no por, no sé, los 100 metros planos, 100 metros planos siguen siendo 100 metros planos, ¿no? Y entonces 100 metros van a ser 100 metros aquí en China, lo mismo incluso con las medidas inglesas que solo son en Estados Unidos, pero funcionan igual, ¿no? Y entonces estos además van a tener en español una estructura como la que aparece aquí, es decir, van a tener un sintagma prepositivo que indica de qué elemento o a qué elemento están cuantificando. Fíjense cómo se comportan bien distinto a los cuantificadores como 1, 2, 3, 4, 5, que no necesitan un sintagma prepositivo, sino que además son determinantes, ¿no? Aquí tenemos pedazo como núcleo del sintagma nominal y de pan, que de hecho estamos cuantificando a pan como un sintagma prepositivo que aparece pues dentro del sintagma nominal, ¿no? Y entonces justo una estructura como un pedazo de pan, vamos a encontrar que, ojo, aquí en todos los árboles se me olvidó ponerle la comita encima a la n, pero que quede constancia que este tendría que tener una n', ¿no? Y entonces justamente, vean cómo está el sintagma prepositivo en el complemento de pedazo y, bueno, además tenemos un sintagma determinante un con el que se construye todo el sintagma nominal. Y entonces esta sería una de las características y comportamientos sintácticos de sustantivos como pedazo, kilo, litro, rebanada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Queda claro esto? Sí, Sí, profe. Ok. Tenemos, y justo en estos, pues también podríamos tener a estos contenedores, ¿no? Justo los contenedores de los que hablaba hace rato como costal de harina, pues van a estar en estos de cuantificativos. Son los que nos permiten cuantificar a los sustantivos no contables, ¿no? ¿Por qué? Porque ya los estamos, una vez que los contenemos, esos sí ya los podemos ver como entidades numerables, discretas, que tienen fin y principio, que acaban muy claramente en un punto y ya no continúan en el otro, y entonces ahí sí los podemos cuantificar, pero necesitan entrar en esta construcción para poder cuantificarlos. Y entonces, digamos que en ese sentido, costal, por ejemplo, pues es un cuantificativo, taza de café, taza es un cuantificativo, y decíamos en el video, ¿no? No siempre la relación entre taza y su sintagma prepositivo va a ser exactamente la misma. Y algo que vamos a ver hoy, después de que le di muchas vueltas con una decisión para la estructura del sintagma, del nominal, vamos a ver que hay diferencias incluso en la estructura entre taza de café y taza de mármol o de lo que sea, ¿no? Ahorita vamos a llegar a ese punto. Vean ahorita, lo que importa es que este está en el punto en el que es el complemento, que es lo más cercano en el sintagma al núcleo, ¿no? Eso es lo que tienen que ver. Y entonces, una siguiente clase son los clasificativos. En realidad aquí tenemos dos sustantivos, tipo y clase. A lo mejor alguno otro por ahí aparecerá. A mí ahorita no se me ocurre ninguno. Y estos los que hacen, pues es justo hablar de clases de un elemento, ¿no? Y el elemento que se está clasificando, pues va a aparecer también dentro del complemento a través de un sintagma prepositivo. Y entonces, decir algo así como las cebollas de Cambrai son un tipo de cebolla
pues justo estamos clasificándolo, ¿no? Y entonces tendremos en la estructura de este sintagma, en el núcleo, al sustantivo tipo, o si dijéramos clase, tendríamos al sustantivo clase, tendríamos en el complemento un sintagma prepositivo de cebolla y un sintagma determinante, en este caso un, que podría ser él o podría ser otra cosa, ¿no? Y entonces este va a ser otra clasificación que tengamos. Fíjense cómo aquí, hasta ahora, todos tienen un sintagma prepositivo en la parte que es el complemento del sintagma, ¿no? Recuerden las posiciones que habíamos asignado dentro de un sintagma. Tenemos complemento, tenemos adjunto y tenemos especificador. Y entonces es importante que recuerden cuál es cuál para que no se les olvide de lo que estoy hablando ahora. Hasta aquí, ¿está todo claro? Sí, 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 profe. Ok. Entonces, otro que vamos a tener, que también van a tener complemento, y también va a ser un sintagma prepositivo, son estos eventivos que incluyen tanto sustantivos que no son derivados como otros que son derivados de verbos, ¿no? Entonces, fíjense. Estos, de entrada, lo que tienen es un sintagma prepositivo, también generalmente con D, que habla de un evento específico o determina de qué tipo de evento se está hablando, ¿no? Y además estos van a ser compatibles, aquí tenemos una prueba, con la preposición durante, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el partido de fútbol. Durante el partido de fútbol pasó tal cosa, ¿no? Entonces, no sé, durante el partido de fútbol terminaron con la comisión de luz y fuerza del centro, ¿no? Que eso fue algo que pasó hace ya muchos años. Entonces, eso sí nos permite observar que partido de fútbol se ve como un evento y entonces va a tener incluso esa estructura con un sintagma prepositivo en el complemento de toda la estructura del sintagma nominal, ¿no? Y el núcleo en este caso sería partido. Fíjense cómo durante el perro de mamá, eso no es gramatical. ¿Por qué? Porque perro no es un evento del cual podamos establecer fases. En realidad lo que nos está diciendo esta preposición es que como evento podemos establecer fases que lo componen, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, decía que pueden ser tanto derivados como no derivados. Bueno, viaje sí es derivado. Fíjense que cambia la preposición. Eso no le quita que sea complemento del sintagma nominal. Y entonces el viaje a Canadá tendrá en el núcleo el sustantivo viaje, tendrá un complemento, sintagma prepositivo a Canadá. Ahora, insisto, cambia la preposición por de a, y bueno, tendrá un sintagma determinante, que en este caso es él, ¿no? Y todo esto construye el sintagma nominal. ¿Quedan claro esta estructura y este tipo de sustantivos? Sí. Ok. Otros que podemos llamar estativos, o en realidad que son estados de conciencia, aunque bueno, esto suena medio las plantas de los dioses, pero ¿saben a lo que me refiero? Bueno, justamente estos sustantivos también se construyen con complemento de un sintagma prepositivo y en realidad muchos de estos vienen derivados de de verbos, ¿no? Y entonces también decíamos en el video, los verbos cuando se vuelven nombres guardan algunos de los argumentos que tenía el verbo, ¿no? Y entonces cuando eso pasa, se va a expresar justo a través de un sintagma prepositivo dentro de la estructura del sintagma nominal. Y entonces tendríamos que en este caso, en el complemento otra vez, tendríamos del mundo, en la construcción su conocimiento del mundo, y en el núcleo tendríamos el sustantivo conocimiento, ¿no? Y otra vez, bueno, el sintagma determinante en la posición de especificador, pues ese ahorita no nos importa tanto, nos interesan más bien estas relaciones de acá. Otros que también van a tener esta misma estructura son los que vienen derivados de adjetivos y podemos llamar sustantivos de cualidad. Estos se van a construir también con un sintagma prepositivo en su complemento y generalmente lo que aparece en ese sintagma prepositivo es una entidad a la que se le atribuye esta cualidad específica, en este caso, por ejemplo, rugosidad, ¿no? Y entonces tendríamos una construcción como la rugosidad de la superficie. Tenemos rugosidad en el núcleo de nuestro sintagma, tenemos de la superficie como un sintagma prepositivo en el complemento y en la posición de especificador tendríamos el artículo la, ¿no? Que es un sintagma determinante. Y aquí, no, sí, le di mucho espacio. Finalmente tenemos una octava clase que son los sustantivos relacionales, que justo lo que van a tener en el complemento es un sintagma prepositivo que termina de establecer cuál es la relación específica
que tiene el núcleo que está aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno nunca es primo solo en abstracto, siempre es primo en relación con alguien. Y entonces justo en esos casos, pues vamos a tener con relación a qué es que aparece este sintagma prepositivo estableciendo esa relación. Entonces no es cualquier primo, es el de Juan, ¿no? Y entonces así ya no es un primo en abstracto, es un primo ya en relación con otra persona, ¿no? Esto también funciona con, no sé, términos de parentesco. Las partes del cuerpo en español no necesariamente se comportan así, aunque en español mexicano tienen mucho este tipo de comportamiento, ¿no? Y uno puede decir, le duele la cabeza a Juan, y entonces, bueno, más bien duele la cabeza de Juan, y entonces ahí pues uno podría decir, pues es que la cabeza solo puede ser de una persona, pero nosotros, quizás por contacto con las lenguas mesoamericanas, preferimos este tipo de estructuras incluso con las partes del cuerpo, ¿no? Otros sustantivos que van a tener esta estructura pueden ser estos ámbitos de actuación, por ejemplo, presidente de la Suprema Corte de Justicia, y estos de representación como la pintura de Juan, ¿no? Y entonces ahí no es que sea cualquier pintura, es una pintura que representa a Juan. Y todos estos van a tener exactamente esta estructura. Insisto, tienen un sintagma prepositivo en el complemento del sintagma nominal. Hasta aquí. ¿Vamos todos bien? Sí. Ok. Bueno, pues el resto de sustantivos, Profe. digamos, hasta aquí. Maestro, Sí, yo tengo una pregunta. sí, Ana Laura. A lo mejor, no sé si venga al caso, pero cuando estaba diciendo que es relacional, solo se me ocurre que, y no sé si esto existe en otros idiomas, pero yo pensé que iba a decir un ejemplo como cuando en las partes del cuerpo se dice la boca. Ana Laura, te cortaste. O no sé si fui yo. No, sí, no se escucha. Ok, Ana Laura, nos quedamos con la boca, y bueno, yo escuché hasta la boca, supongo que era la boca. A ver, ¿ahí ya o no? Ujú. ¿Sí? La boca del estómago. Ah, ¿Es, ok. ¿Es igual? Sí, tendrían, digamos, no son partes del cuerpo, son otro tipo de relación. En realidad, esos se llaman merónimos, es una relación parte todo, pero funcionan exactamente igual, ¿no? Es decir, no estamos hablando de todo el estómago, estamos hablando de una parte de un todo. Y por eso, justo, los merónimos lo que hacen es hablar de una parte dentro de un todo. Pero en términos sintácticos, pues tendrían exactamente esa estructura de acá. Sí. ¿Queda claro? Gracias, sí, maestro. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí con estos, además de esta de Ana Laura? Profe, ¿cuál era la de la séptima clase? Bueno, ¿cómo se llamaba? La séptima era la de, aquí está, los de cualidad, que son estos que vienen derivados de adjetivos. Insisto, todo este apunte además se los voy a pasar, acabando la clase se los pongo en el grupo, así que si no pueden apuntar o están preocupados ahorita por tener este orden, no se desesperen, van a tenerlo, justo con los árboles y todo, ¿no? Bueno, pero esta era la séptima clase. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Ok, bueno, y entonces, hasta aquí, todos estos sustantivos tienen una particularidad, que es que son transitivos, es decir, exigen este elemento que aparece en el sintagma prepositivo en la posición del complemento. De tal manera que, por ejemplo, el conocimiento no es un conocimiento en abstracto, siempre es un conocimiento sobre otra cosa. Esté en el discurso y entonces podamos reconstruirlo sin que se haga referencia dentro del sintagma, o bien no lo reconocemos y entonces sí necesitamos que aparezca dentro del sintagma nominal. Entonces, todos estos elementos que aparecen como sintagmas prepositivos dentro del sintagma nominal, en estos verbos, digamos, son obligatorios. Y por eso mismo, porque son exigidos por el sustantivo, es que los vamos a colocar dentro de la posición del complemento. Otros sustantivos, en cambio, van a tener una estructura distinta porque no exigen absolutamente nada. Y entonces, cuando no lo exigen, a estos los vamos a poner ya no en el complemento, sino en el adjunto. Y en realidad eso es lo que cambia, digamos, un poquito del video para acá, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que está interesante que aprendamos a distinguirlos incluso en términos
de representación arbórea, y bueno, además, pues porque eso les va a obligar a aprenderse las pruebas, ¿no? Y porque en realidad, si somos estrictos con nuestra representación arbórea, pues esta es la posición que les corresponde. Entonces vamos a ser mucho más estrictos en nuestra representación arbórea, y entonces decir que otros elementos que no son requeridos ni obligatorios por un sustantivo, esos le pertenecen a la posición del adjunto. Entonces, fíjense, ¿qué elementos podemos encontrar en la posición del adjunto dentro de un sintagma nominal? Podemos encontrar otros sustantivos, en cuyo caso vamos a llamar a estos elementos aposición. Entonces, fíjense, tu amigo Pedro, tenemos el núcleo amigo, y Pedro es digamos, está modificando de alguna manera amigo. Ya no está diciendo que es cualquier amigo, está especificando cuál es. Entonces, en ese caso tendremos un sintagma nominal dentro de otro sintagma nominal. Pero es importante que vean cómo tenemos dos proyecciones de n', ¿no? Por eso les decía que aquí recordaran que a mí me había faltado ponerle la comita, probablemente se la borré y ni me di cuenta, pero es porque aquí tenemos dos representaciones de esa n'. Tenemos el núcleo amigo, luego la posición donde estaría el complemento, no hay nada, porque este amigo no pide absolutamente nada, y necesitamos entonces una segunda proyección de n' para poder agarrar este elemento que es un adjunto. En este caso, ese adjunto es un sintagma nominal. Cuando tengamos que son sintagmas nominales los que modifican a este sustantivo, pues lo vamos a llamar aposición. ¿Eso queda claro? Nada más tengo una pregunta. ¿Por qué en el esquema aparece que no está desarrollado el sintagma nominal Pedro? Porque si fuéramos estrictos, aunque no tenga nada, pues necesita tener sus dos proyecciones. Entonces, por eso no lo estoy poniendo como desarrollado. Vamos a empezar también a ser más estrictos con eso conforme vayamos viendo el resto de estructuras de los sintagmas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Necesitaríamos que este tuviera un n' y ese n' tuviera su núcleo, que es Pedro. Como no lo estamos poniendo, pues no está desarrollado, le corresponde un triángulo. No sé si queda claro, Adriana. Sí, ya. Bueno, muy bien. Entonces, ese sería nuestro primer caso de un adjunto dentro de un sintagma nominal. Podemos tener adjetivos. Y en ese caso, por ejemplo, la mesa larga, larga no es una cosa que mesa exija, más bien estamos acotándolo. Y entonces este también, en tanto que no es obligatorio para mesa, pues lo vamos a poner aparte en la parte de adjunto, ¿no? Y entonces, fíjense otra vez, tenemos el núcleo mesa, una primera proyección de n', luego una segunda proyección de n', que es donde van los adjuntos, y aquí tendríamos nuestro sintagma adjetivo larga, que tampoco está desarrollado porque tendríamos o deberíamos tener las dos proyecciones para indicar que este es el núcleo. Entonces, por eso le corresponde un triangulito, y lo mismo con el sintagma determinante, la de acá, y de todos modos lo que nos importa ahora es que entre esto, en toda esa estructura, pues forma un sintagma nominal. Podemos también tener sintagmas prepositivos en esta posición de adjunto, que generalmente, digamos, teníamos estos de arriba, que son obligatorios, están exigidos por el sustantivo, estos de aquí ya no son obligatorios, ¿no? Entonces, generalmente esos hablan de pertenencia, algunos de alguna clase, otros de evaluación, otros de madera, ¿no? Esperen, es que vi una pregunta acá. Pregunta Laura que qué significa el triangulito. Es justo lo que decía Adriana, que no está desarrollada la estructura del sintagma, sino que me está ahorrando su desarrollo, y entonces ese triangulito significa, esto puede desatarse, pero no lo estoy haciendo por X, Y o Z razón. En este caso, porque no hemos visto esas estructuras, ¿no? Ya conforme las vayamos viendo, pues van a ser cada vez más complejas las estructuras de nuestro sintagma. Entonces, bueno, regreso aquí al sintagma prepositivo, que en realidad es, bueno, voy a hablar de otra cosa, pero no aparece aquí porque es mucho más complejo. Entonces vamos a tener sintagmas prepositivos. Generalmente estos hablan justo de pertenencia, como decir la casa de Mauro. Entonces ese de Mauro tendría que ir en esta parte del adjunto. De evaluación, por ejemplo, el niño bueno, pues bueno, no es una cosa que se requiera por el niño, es una cosa muy mía, que le estoy pues, atribuyendo al niño. Entonces ese también estaría en esta parte del adjunto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la mesa de madera, que sería justo la materia con la que está hecha la mesa, pues va a tomar como sintagma prepositivo la posición de adjunto. Y entonces tenemos otra vez dos proyecciones de n', y en la segunda es donde está agarrado el sintagma prepositivo. Y
al final pues todo otra vez forma un sintagma nominal. Perdón, Janet, no entendí lo de sustantivo copulativo. Janet, ¿estás ahí? Perdón. Ok, bueno, si quieres escribe la pregunta en lo que voy desarrollando el punto que no está escrito aquí, ni hay arbolito, que es que también podemos encontrar en esta posición justo oraciones relativas, ¿no? Estas oraciones relativas como el niño que me encontré ayer, ese que me encontré ayer, justo tiene que ver con, es un tipo de oración, y esas son las oraciones que llamamos oraciones relativas. Ese tipo de estructura también tendría que aparecer aquí. En este caso sería una oración, lo que está dentro del sintagma nominal. Como eso, en realidad es un tema que pues les toca ver en español 3, pues no lo vamos a ver nosotros, no lo vamos a desarrollar, pero sepan, ¿no? Justo que aquí pueden aparecer también oraciones que son oraciones relativas y entonces pues justo esto también nos permite ver la posibilidad y la, digamos, lo complejo que puede ser un sintagma de cualquier tipo y en este caso lo complejo que puede ser un sintagma nominal. Y entonces, resumo, ya vimos, tenemos ciertas pruebas que son fundamentales para poder identificar tipos de sustantivos y también tenemos esta clasificación de sustantivos según el tipo de elemento que requieren, ¿no? Si tienen complemento, pues bueno, ya vimos que pueden pertenecer a algunas de estas clases según el tipo de complemento que tengan, no en términos estructurales, sino de relación con el núcleo del sintagma nominal y finalmente tendremos pues el resto de sustantivos que pueden ser contables o no contables, por ejemplo, que no requieran nada más, pues van a tener su posición cubierta en el adjunto y no en el complemento. ¿Por qué? Porque estos elementos de acá son mucho más cercanos al núcleo del sustantivo, están siendo exigidos por el propio núcleo, mientras que estos de acá no son exigidos, sino son información, digamos, adicional. Y eso entonces, esta distinción entre lo que es exigido y lo que es adicional, la vamos a representar o bien porque toma la posición de complemento, o bien porque toma la posición de adjunto. ¿Queda claro eso hasta aquí? Sí, ¿Sí? Ok. Janet, nos quedamos esperando tu pregunta. Ah, ya, ok. Que si la n', donde no hay nada, se deberá siempre a que el sustantivo núcleo no es copulativo. No es que no sea copulativo, esa es otra clasificación, más bien decíamos transitivo. Y entonces, solo los sustantivos que requieren obligatoriamente un complemento y en dado caso son transitivos, van a tener cubierta la posición de complemento. Los sustantivos que no requieren nada, como estos de acá, bueno, el primo sí, estos, por ejemplo, la mesa larga, que no requiere absolutamente nada, estamos agregando información al respecto, en ese caso va a quedar cubierto por la posición de adjunto. Y entonces así distinguimos entre lo que es más nuclear y más, bueno, ahorita lo vuelvo a repetir, Stephanie. Pero ahorita ya no estoy trabado, ¿verdad? no, ya se escucha bien. Ok, bueno, entonces lo repito de una vez. Entonces decíamos, ¿no? Estos sustantivos que tienen, digamos, transitividad, que requieren forzosamente que aparezca un elemento, ese elemento requerido forzosamente por el sustantivo va a aparecer en nuestra construcción del sintagma en la posición de complemento. Mientras que estos que no requieren absolutamente nada, pero le estamos agregando información, ya sea por nuestra propia voluntad o porque así lo requiere en ciertos contextos, bueno, esos van a tomar la posición de adjunto. Y entonces así ya no todos los sintagmas van a tener en realidad los nominales la misma estructura, sino que algunos tendrán el complemento ocupado y otros lo que van a tener va a ser el adjunto. Si aquí no hay ningún adjunto, podemos no representar dos n barras, ¿no? Lo que sí necesitamos es que si aquí en estos no hay complemento, entonces, como lo que tienen es un adjunto, sí necesitamos identificar que este está más lejano del núcleo que lo que estaría un complemento. Y entonces, justamente por eso, en estos casos, sí vamos a tener las dos proyecciones de n', cosa que acá no. Aquí ya no es necesario, a no ser que hubiera algún otro elemento que funcionara como adjunto, en cuyo caso, pues sí lo podemos poner acá. ¿Queda claro?
Sí, Laura, justamente, ¿no? Digamos, el complemento es obligatorio y el adjunto es información adicional, o por lo menos lo va a hacer respecto del sintagma nominal. Ahorita todo lo que estamos diciendo es para el sintagma nominal. Entonces, Ay, profe, yo sí. no entendí bien. Si pueda ponernos más ejemplos porque no entiendo. Stephanie, con gusto, pero ¿qué es lo que no te queda claro? Pues lo que acaba de explicar de lo del adjunto y el complemento y cómo lo vemos reflejado en el análisis arbóreo. Ok, a ver si con esto nos queda un poquito más claro. Voy a tomar justo esos que son muy obligatorios, que son muy evidentes, y entonces poner el primo, la madre, el padre, el bisabuelo, el hijo. Entonces, digo, esos son muy claros porque es parte de su naturaleza, ¿no? Entonces, el primo. Si estoy hablando en un contexto específico y digo, ah, sí, y su primo vino ayer, ¿no? Y entonces ahí sabemos que estoy hablando de un elemento que es primo, que está en relación con algún otro, ¿no? Pero si no tengo esa información, si el contexto no me la ha proporcionado, etcétera, etcétera, voy a tener que construir una cosa como, otra vez, el primo de Juan. Todos van a ser familia de Juan, disculpen el poco ingenio. La madre de Juan, el padre de Juan, el bisabuelo de Juan, el hijo de Juan, y bueno, y tenemos a Juan, ¿no? Esta familia tiene todos estos miembros. Y entonces, digamos, en la medida en que el hijo es hijo respecto de Juan, pues esta información, si no la conocemos, si no se nos ha proporcionado, si no conocemos a esta familia, pues vamos a querer que nos digan de quién es. De tal manera que si no nos dijeran, incluso sería gramatical. Esa es la medida en que son obligatorios. Es decir, si no tenemos ese requerimiento, si no tenemos esa información, nosotros solitos la vamos a solicitar. De tal manera que es porque esto, de alguna manera, es requerido por este elemento de acá. ¿Por qué? Porque en general uno es hijo, no respecto a sí mismo, sino siempre en referencia a un otro ente. Lo mismo bisabuelo, ¿no? El bisabuelo puede haber sido hijo de alguna otra persona, pero a nosotros no nos importa de quién es hijo, sino la relación que establece respecto a este otro sustantivo, en este caso Juan. Entonces, otra vez aquí estamos viendo cómo decir bisabuelo implica que de fondo haya una imagen tal como de quién es bisabuelo. Lo mismo en realidad con el resto de sustantivos, que son términos de parentesco, primo, madre, padre, hija, sobrina, etcétera, ¿no? Entonces, justo estos lo que nos están diciendo es que este sustantivo prepositivo de acá es información que sí o sí necesitamos. Y en tanto que la necesitamos, en realidad podemos decir que este sustantivo de acá nos está exigiendo que la tengamos presente, ya sea en contexto o ya sea abiertamente en una estructura sintáctica como un sintagma nominal, que es el caso que tenemos aquí, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, si uno está diciendo, y entonces vino Godzilla y destruyó la ciudad. No. Y la destrucción fue muy, no sé, fue muy violenta. Y entonces, ¿qué preguntarían ustedes si les digo esta información de acá? ¿La destrucción de qué, no? Exacto, como que nos sigue haciendo falta saber qué fue lo que destruyó Godzilla. Y claro, uno puede decir, claro, Godzilla destruye ciudades por definición, ¿no? Es como parte de lo que hace Godzilla. Y entonces, a lo mejor en el contexto específico de Godzilla, no es tan grave no tener la información que destruyó, porque el contexto no los está diciendo, pero de todos modos, miren cómo es natural decir, pensemos que este es un diálogo, y entonces vino Godzilla y la destrucción fue muy violenta. Y cualquier persona diría, ¿la destrucción de qué? Y entonces ya uno podría decir, ah, de la ciudad. Justo esto también nos está indicando que destrucción necesita especificar de qué fue esa destrucción. Y esta información va a aparecer siempre como un sintagma prepositivo, generalmente introducido por la preposición de. Entonces tendríamos de la ciudad, fue muy violenta. Y entonces aquí ya no preguntaríamos nada acerca de esta información. Esto es el tipo de elementos o de cosas que nos hacen ver que esta información que se realiza a través de un sintagma prepositivo
es información necesaria para este sustantivo. Y en tanto que es necesaria, justo decimos que le exige o que está regida por este sustantivo de acá. Y en tanto que es necesaria también, decimos entonces que este sustantivo tiene transitividad. De hecho, por ejemplo, este sustantivo viene de un verbo transitivo que tendrá un complemento directo donde nos dirían qué fue lo que se destruyó. Entonces, estos son los que tienen complemento. Y estos que tienen complemento, pues justo decía que van a aparecer dentro de la primera proyección del núcleo. Es decir, tenemos el núcleo, en este caso, conocimiento. Entonces, como conocimiento también es una cosa que es conocimiento de qué, necesitamos que se nos especifique a través de este sintagma prepositivo, y estos dos van a entrar en relación en la primera proyección, la proyección mínima, que en este caso llamamos n barra, ¿no? Insisto, a mí se me olvidó aquí, supongo que lo habré borrado y no me di cuenta, ponerle la comita. Ahí, en este punto, tendría que haber una comita. Esto no sucede con estos otros sustantivos que no requieren esa información. Mesa sigue siendo mesa. Si yo digo, vi una mesa, nadie me va a decir, ¿mesa de qué? O ¿mesa para qué? O mesa, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a aceptar que fue una mesa y a lo mejor yo les doy información respecto a la mesa, a lo mejor no se las doy. Pongamos que sí, les digo, vi una mesa larga. Ah, bueno, entonces ese largo, pues ya no es información requerida por mesa. Simplemente yo le estoy haciendo adicional para que ustedes sepan que no estoy hablando de cualquier mesa, sino que estoy hablando de un elemento que pertenece al conjunto mesa, pero pertenece a un subconjunto que podemos denominar mesas largas, ¿no? Y entonces, justo esta información que no es requerida, no va a ir en la misma proyección que esta de aquí. Este, insisto, tendría una n barra y aparece ahí. Ese es el complemento. Este, en cambio, no es información requerida. Entonces, tenemos nuestra primera proyección. No hay complemento aquí. Vean cómo no hay ninguna línea, no hay nada. Y entonces, aquí no se junta con absolutamente nada. Pero habíamos dicho que este elemento, n barra, puede ir creciendo cuantas veces necesitemos para involucrar todos los elementos que componen un sintagma específico. Entonces, en este caso, tenemos un sintagma adjetivo, larga, y entonces es en esta segunda proyección, que es la que llamamos adjuntos, en donde va a poder realizarse y donde va a poder agarrar, en este caso, al sintagma adjetivo. Entonces, aquí no hay nada, se vuelve a proyectar n barra, y aquí ya puede relacionarse con el sintagma adjetivo larga, y, bueno, después con el especificador, con un sintagma determinante, ya construir completamente el sintagma nominal. Y entonces, a ver, dice Laura, si decimos mesa de madera o mesa de plástico, ¿también tomamos esa información como adjunto? Sí, porque justamente estamos especificando cosas de esa mesa, pero no es información que esa mesa requiera. Entonces, toda esa información iría también en esta posición de adjunto. Y entonces pregunto, no sé si quede más claro ahora. Sí, entonces, aunque no haya complemento. Hola, hola. Sí, ¿sí me escucha? Sí, yo me quedé, aunque no haya complemento. Que aunque no haya complemento, de cierta manera lo reflejamos en el análisis arbóreo poniendo el núcleo del sintagma y una sola raya, ¿no? Para después pasar a la n' y ya especificar que estamos hablando de que no hay complemento, pero sí adjunto. Precisamente para eso hacemos esta distinción. Justo lo que queremos decir es, hay información requerida, este sustantivo no la tiene y entonces podemos prescindir de esta posición, pero como vemos que la clase sustantiva sí tiene en algunos casos ese comportamiento, necesitamos entonces esta información no requerida ponerla en otro lugar. Y justo para unificar nuestra estructura sintagmática es que hacemos esta distinción y también para distinguir lo que es obligatorio o lo que es requerido por un sustantivo de aquello que es una información adicional. Justamente es eso. Entonces, bueno, supongo que ahora ya quedó más claro, ¿no? Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda, profesor. Sí. Por ejemplo, en el ejemplo que dio de la violenta destrucción de la ciudad, si se agrega como algo más específico de la ciudad, por ejemplo, de la ciudad de Nueva York, ¿es complemento o no es tan necesario? Este sería... Es una gran pregunta. No, este sería adjunto del sustantivo ciudad, ¿no? Y entonces, destrucción de la ciudad de Nueva York tiene destrucción por una parte en el núcleo, de la ciudad como sintagma prepositivo
Y el sintagma nominal, la ciudad, que está al interior de este sintagma prepositivo, tendrá un adjunto que es de Nueva York. Y ese es de otro sintagma prepositivo, que a su vez tiene un sintagma nominal, que tiene un núcleo, que es un sustantivo propio, que es Nueva York. No sé si queda claro eso. Exacto, como dice Stephanie, sería un sintagma dentro de otro. Sí queda claro, gracias. Justamente lo que estamos haciendo es tener sintagmas dentro de sintagmas. Y eso es una de las características fundamentales de la estructura lingüística, que podemos tener un sintagma dentro de otro sintagma, dentro de otro sintagma, y ya hemos dicho, a eso le llamamos recursividad, ¿no? Y entonces justamente lo que nos permite ver todo esto es que la estructura de la lengua es recursiva y tiene esta posibilidad de involucrar sintagma, dentro de sintagma, dentro de sintagma, e ir creando unidades cada vez más complejas. Justamente es eso. Entonces, bueno, ¿alguna otra duda con esto? Ok, pregunta Laura, eso de las comitas, ¿cómo funciona? Ya habíamos dicho, ¿no? La primera va a tener, la primera proyección, que es la proyección mínima del núcleo, tiene una barra, porque se llama nada más n' o n barra, porque nuestra proyección máxima tiene 2. Aquí en nuestra proyección máxima podríamos poner o bien n, 2 barras, y eso indicar, esa es la proyección máxima del núcleo, o como hacemos generalmente en lingüística, es decir, bueno, esta es una estructura que recibe el nombre de sintagma nominal y que vamos a identificar por SN. Entonces, en realidad aquí podríamos tener N 2 comitas y el resto que esté abajo de N 2 comitas será N una comita, con excepción del núcleo. El núcleo ya no recibe ninguna comita. ¿Por qué? Porque es el único elemento que puede estar ahí. Muchas teorías o muchas representaciones luego le ponen un 0 como un superíndice. Nosotros nada más le vamos a poner la letra para indicar que ese es el núcleo, ¿no? Entonces, digamos, este es como el modelo que deberíamos tener de la construcción de un sintagma, del tipo que sea. Claro, va a ir cambiando la letra según el tipo de elemento que tenga el núcleo, ¿no? Y entonces, es por eso que habrá elementos que tengan comitas, solo los que están por debajo del sintagma nominal o del sintagma de cualquier tipo, y el núcleo no va a tener nada, ¿no? Y la expresión máxima, insisto, podemos ponerle n, 2 comitas, o sintagma nominal. Se prefiere lo segundo en realidad, pero lo otro tampoco tendría problemas, ¿no? Bueno, entonces asumiré que, bueno, no sé, más bien les pregunto, ¿tienen dudas sobre esto o ya podemos decir que revisamos en general el sustantivo y que ya pueden irse con tarea de sustantivo? Sí. Ok, muy bien. Generalmente, además, ahí es donde nacen las más dudas, entonces también la próxima clase tendremos tiempo para repasar las cosas que queden de tarea, ¿no? Entonces, justo para pues, completar el ciclo de la tarea, revisemos ahora que tenemos tiempo, pues el archivo que les puse de la tarea anterior, ¿no? Entonces, nada más déjenlo abro. Y están viendo un PDF, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Muy bien, bueno, pues esta es la resolución general de la tarea, que eran el ejercicio 2 y 3 de este capítulo de Ángela Di Tulio, que había quedado la clase pasada, ¿no? Bueno, me voy a ir caso por caso, y si tienen dudas, pues lo vamos abordando caso por caso. En general, les quiero decir que la tarea estuvo muy bien, ¿no? La gran mayoría incluso dieron muy buenas respuestas, muy bien argumentadas. En algunos casos donde se los apunté, bueno, hay que hacer algunas precisiones, que justamente pues son precisiones que iremos viendo a lo largo del semestre, y lo que importa también es que vean un poco cómo se argumenta, ¿no? Cómo se hace una prueba, cómo se establece y cómo se utiliza para hablar de una cosa y poder clasificarlo, ¿no? Entonces, un poquito también esa es la intención de que revisemos ahora la tarea y pues despejar dudas las que hubiera, ¿no? Les digo, no he revisado 3 o 4 tareas, no me dio tiempo, pero acabando la clase espero poder hacer. Pero bueno. Entonces, el primer ejercicio decía que teníamos que establecer a qué clase de palabra le señalábamos los elementos que aparecían en cursiva. Y bueno, yo lo subrayé porque copié la instrucción y luego hice lo que quise, perdón. Pero bueno, no hice lo que quise, hice lo que quise tipográficamente. Y entonces, por ejemplo, aquí teníamos 2 elementos. Por una parte, tenemos la oración, y fíjense cómo desde un principio nos da contexto, para que no la dudemos, no nos diga nada más,
¿qué es colombiano? Y pum, ahí uno se rompe la cabeza intentando decir si es adjetivo o si es sustantivo, ¿no? Bueno, es en un contexto específico donde tenemos que valorar este tipo de palabra. Y entonces, tenemos la oración, detuvieron a un peligroso criminal colombiano. Nos pregunta qué clase de palabra es criminal y qué clase de palabra es colombiano. Y luego nos cambia la oración, es un contexto muy parecido, y dice, detuvieron a un joven colombiano. Y otra vez tendríamos que especificar qué es joven y qué es colombiano. Ojo, nos está pidiendo las clases de palabras, en este caso la subrayé, pero no de la construcción completa, sino de cada uno de los elementos que están dentro de esa construcción. Cualquiera podría decir sin ningún problema, este es un sintagma nominal, y efectivamente lo es, como también este de acá abajo es un sintagma nominal. El problema en realidad es identificar cuál es el sustantivo, ¿no? Un poco la pregunta va por ahí. Y entonces, en el primer caso, criminal es el núcleo del sintagma, este es el sustantivo, y podemos, o sea, justo podemos extenderlo todavía, peligroso criminal colombiano, y vean cómo, pues bueno, no solo con colombiano, sino con peligroso, establece su, digamos, la concordancia, ¿no? Entonces, desde ahí ya sabemos que probablemente este elemento sea el núcleo, ¿no? Si quisiéramos, si tenemos la duda de que sea colombiano, bueno, podemos buscar comportamientos particulares para colombiano e intentar colocarlo justo en el centro del sintagma para ver si puede cobrar la posición de núcleo, ¿no? Y entonces, con la extensión que ya había hecho yo, peligroso criminal colombiano, podemos intercalar y ver si colombiano puede ser el núcleo. Podríamos tener peligroso colombiano criminal y chin, esa gramatical. Colombiano peligroso criminal tampoco se puede, significa que en realidad este de acá va en la posición del adjetivo y es porque justamente es un adjetivo que está determinando alguna particularidad de criminal, ¿no? Ojo, fíjense cómo tampoco puede graduarse. Un peligroso criminal muy colombiano, pues bueno, eso no sirve para ver qué tipo de adjetivo es, pero pues es importante para que vean que esto no está siendo núcleo de absolutamente nada al interior del sintagma nominal, ¿no? Queda claro por qué este elemento es colombiano el adjetivo y criminal el sustantivo. Yo tengo una duda Sí, ahí. maestro. Sí, Adriana, ¿cuál es la duda? Bueno, es que igual me tuve un poco de confusión porque hay dos adjetivos y bueno, yo me pregunté, a lo mejor alguno podía funcionar como aposición, no sé. Uh-huh. No, bueno, ok, dijimos la aposición vamos a restringirla a dos sustantivos, uno modificando al otro, ¿no? Que era mi amigo Pedro. Pedro es aposición de amigo, y entonces ahí sí no hay problema. Cuando tuviéramos, digamos, dos adjetivos, habría que preguntarse en realidad cuál es la relación que hay. Vamos a tocar ese tipo de construcciones cuando hablemos de adjetivos. En realidad aquí lo que nos interesa es observar cuál es el núcleo de este elemento, ¿no? Porque estamos decidiendo una cosa que es fundamental. Al aparecer como objeto directo, tenemos que decir que este elemento completo, un peligroso criminal colombiano, bueno, incluso a un peligroso criminal colombiano, es un sintagma nominal. ¿Por qué? Porque tiene una función que le corresponde a la clase de sustantivos y a la extensión que es el sintagma nominal. Y entonces, si asumimos que es un sintagma nominal, el problema es decidir cuál es el núcleo de ese sintagma. En realidad, la pregunta era esa en este caso específico. Y en realidad, el problema es que tenemos dos palabras que de alguna manera son son adjetivos, ¿no? Criminal es un adjetivo derivado de crimen y colombiano es un adjetivo que pertenece a esta clase de los gentilicios, ¿no? Que podemos integrar dentro de una clase, vamos a ver eso, la clase que viene, podemos integrarlo dentro de una clase que llamamos adjetivos relacionales, ¿no? Independientemente de eso, pues tendríamos que decidir cuál de estos dos es el núcleo. Ya nos dijeron que peligroso no es, ¿no? Este claramente es un adjetivo, nos lo podría haber subrayado también o puesto en cursivas Ángela y nos mete un problema más, pero en realidad el problema es muy claro, ¿no? ¿Cuál es el núcleo de este sintagma nominal? Y justamente, digamos, para saberlo, en realidad podemos aplicar estos cambios de acá. Si creemos que de entrada en español es difícil tener dos adjetivos, uno después del otro, que modifiquen a un sustantivo. Entonces, justo
peligroso colombiano criminal lo que está buscando es que haya una lectura en la que haya dos adjetivos modificando al que creemos que puede ser el núcleo del sustantivo. Y lo que vemos es que justo en esta construcción sale esa gramatical por esta restricción de no poder tener estos dos adjetivos juntos. Lo que nos dice que esto no puede ser el núcleo de la construcción, sino que tendría que ser criminal, que es lo que originalmente está, digamos, en el centro. Igual podríamos creer, bueno, a lo mejor peligroso funciona como núcleo. Ya me di cuenta que la expansión no fue mía, es del ejemplo original. Y entonces poner peligroso también como el núcleo del sintagma que iría en el medio de estos dos adjetivos que lo están modificando. Entonces tendremos colombiano, peligroso, criminal. Fallamos, ¿no? Tenemos construcciones agramaticales. En cambio, peligroso, criminal, colombiano, eso sí lo permite. ¿Por qué? Porque primero criminal se relaciona con colombiano, y entonces ahí ya hay una característica de ese criminal, y luego peligroso se relaciona con el conjunto criminal colombiano. Y eso el español es lo que permite. De tal manera que justamente esto es lo que nos permite observar, y esta agramaticalidad que es criminal específicamente el que es núcleo del sintagma nominal. Y por lo tanto, si es núcleo del sintagma nominal, pues es un sustantivo, por lo menos en este caso, ¿no? Habría que ver, ese tipo de adjetivos tienden a convertirse, ¿no? Ya habíamos hablado de este proceso de conversión, del cual vamos a profundizar en la próxima clase. Entonces aquí hay un proceso de conversión para generar un sustantivo sobre una base que era adjetiva originalmente, ¿no? Criminal originalmente es adjetivo. Al es un sufijo que crea adjetivo. ¿Queda más claro ahora este caso en específico? Sí, y bueno, nada más una pregunta y ya. Bueno, por ejemplo, si ya estuviéramos analizando esta oración en un sistema arbóreo, para el sintagma adjetival, entonces se señalaría que hay dos adjetivos, nada más así. Es que tenemos dos sintagmas adjetivos en este caso, además. Tenemos, por un lado, criminal en una posición, colombiano en una posición específica, al adjunto, y tendríamos un nuevo adjunto que sería peligroso. Entonces, en realidad tenemos dos elementos distintos que son sintagmas adjetivales que se relacionan con el sintagma nominal en dos posiciones distintas de adjunto. Lo que no tenemos en este caso es un complemento, ¿no? Y entonces tendríamos tres proyecciones de n' para representar este esquema arbóreo. No sé si queda claro. ¿Sí fuiste tú, verdad, Adriana, la que preguntó? Sí, sí, ya lo entendí. Entonces, peligroso criminal se tomaría como un sintagma nominal, ¿no? Y el adjetivo de ese sintagma nominal sería colombiano. Y... El primer adjetivo sería colombiano y el segundo sería peligroso. sí, perdón, estaba viendo el ejemplo. Ajá, sí. Sí, muy bien. Bueno, podemos al rato, si da tiempo, hacer la estructura de este para que vean, ¿no? Pero me gustaría que acabáramos de revisar la tarea. Maestro, yo tengo una pregunta, no específicamente sobre este caso que estamos analizando, a lo mejor va un poquito más atrás sobre todas las oraciones, porque yo entendí que había que, a cuáles de todas las 5, no, de las 6 oraciones que venían ahí, se utilizarían las palabras en cursiva, o sea, en cuáles estaban bien las palabras en cursiva, ¿no? Y entonces yo contesté la E y la F, y en su respuesta que nos dio hoy, en ninguna se está, lo cual quiere decir que todo pésimo la tarea, pero quiero saber por qué. O sea, eso no lo vamos a... No entiendo la pregunta, pero no entendí. Bueno, porque lo que yo entendí de la tarea, ¿sí me escucho bien? Sí, sí. Es que hay 6 frases en donde hay una parte de cada oración que está subrayada, o más bien escrita en cursivas, y tendríamos que escoger cuáles tienen esas cursivas correctamente asignadas, y tenemos que justificar por qué, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, yo contesté en lugar de las primeras 4, solamente puse bien la E y la F, las últimas 2, y resulta que ninguna de esas 2 está dentro de las respuestas que usted está dando, maestro. Entonces, no acabo de entender, bueno, no hemos llegado ahí, pero entiendo, o sea, vamos a ir primero por qué sí todas las que sí, y luego por qué no al final. No, la instrucción es la que está aquí escrita, ¿no? ¿A qué clase asignas las palabras en cursiva? O sea, tú mismo, leyendo la oración, ajá,
qué clase de palabra estás observando en los elementos que en este caso Ah, subrayado, ok, en el original ok. estaban en cursiva, ¿no? Ya entendí, maestro. Entonces, no hice parte de la tarea porque yo escogí dos y las otras no las hice. Entonces, ya entendí, ya entendí. Ok, perfecto. Perdón, maestro, sí. No, no, bueno, entonces justo, o sea, también algo que hay que recordar, ¿no? Es que si a nosotros nos suena gramatical una oración, sea la que sea, por definición, más bien, está bien, ¿no? Entonces, no tenemos esos juicios de, digamos, no estamos aprendiendo español como para saber identificar qué va en las líneas como estos ejercicios de inglés, etcétera, ¿no? Estamos aprendiendo análisis gramatical del español, y si una oración nos parece que es adecuada, entonces es porque es gramatical, y lo que tenemos que hacer nosotros es identificar qué es lo que la hace gramatical. Justo parte del problema aquí es que entender su gramaticalidad implica entender las clases de palabras que están construyendo, en este caso, sintagmas específicos, ¿no? Y, por ejemplo, pues en este caso, todo esto es un sintagma nominal, y eso nos lleva a la pregunta, bueno, ¿cuál es el núcleo del sintagma? Y justamente ahí es donde empezamos a atribuir tipos de clase de palabra según ciertos comportamientos particulares, ¿no? En este caso, pues justamente el comportamiento que nos ayudaba es que no podemos en español, en inglés por ejemplo sí, colocar dos adjetivos, además prenominales, antes del elemento que va a ser nuclear en nuestro sintagma. Y entonces, además que colombiano no pueda aparecer en esta posición, pues justo nos está diciendo que su clase dentro de esta construcción no puede ser la del núcleo del sustantivo, porque, digamos, genera una construcción agramatical, ¿no? Y en esa medida, digamos, ahí sí está mal, pero no por un juicio normativo, sino por un juicio completamente lingüístico, ¿no? Y entonces justo ese comportamiento es lo que nos lleva a decir criminal es el sustantivo, y colombiano y peligroso son adjetivos que se relacionan con este sustantivo en dos diferentes niveles y en dos diferentes maneras. Y eso al final lo tendríamos que poder proyectar en un análisis arbóreo, ¿no? No los puse aquí, pero para el siguiente ejemplo sí, porque además en estos teníamos ambigüedad, ¿no? Hubo quienes sí, digamos, sí identificaron la ambigüedad, hubo quienes no la identificaron y establecieron que uno era sustantivo y otro adjetivo, y pues en ese caso hubiera sido el que hubieran elegido, estaban en lo adecuado, porque no sabemos cuál de los dos puede ser el núcleo del sustantivo y cuál el núcleo cuál el modificador en la posición de un sintagma adjetivo. Vean que aquí todavía estoy siguiendo como la estructura más general, no es la estructura que acabamos de ver, ¿no? Entonces, desde ahí estos árboles están mal, pero pues bueno, era nada más para que vieran, y si la veían antes de la clase, pues entendieran mejor qué estaba pasando, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a encontrar que tanto colombiano como joven pueden ser o bien sustantivos o bien adjetivos, ¿no? Y vean, justamente dónde está la oración. Detuvieron a un joven colombiano, también podríamos decir detuvieron a un colombiano joven, detuvieron, y bueno, ya no tenemos ningún otro elemento, y esta permutación también nos permite asumir que o uno es el núcleo o es el otro. Y entonces en ese caso lo que tenemos es ambigüedad. Es una ambigüedad que no es muy trascendente porque en realidad como que calculamos más o menos lo mismo. O bien un joven que era colombiano o bien un colombiano que era joven. Como no cambia mucho el tipo de referente al que estamos hablando, entonces no hay una ambigüedad muy grave. Lo que sí es que la estructura cambia, ¿no? Y entonces, si colombiano es el núcleo, lo que tiene es un adjetivo prenominal en esta posición, digo, en realidad tendríamos una proyección más de n barra, y si fuera al revés, tendríamos que joven es el núcleo y tiene un adjetivo pospuesto, ¿no? Y entonces eso va a ser lo que va a cambiar, pero ambas respuestas son correctas, y entonces eso nos lleva a decir que hay casos en donde pues no vamos a poder resolver la ambigüedad, ¿no? También la lengua llega a esos puntos en donde hay una estructura que tiene dos lecturas y que nunca la vamos a resolver, va a recibir las dos, ¿no? En este caso, insisto, las dos lecturas además son muy parecidas. ¿Eso queda claro? Sí, profe, en este caso tendríamos que especificar que son ambiguos o podemos dar los dos análisis y dejarlo así. Porque sí, también yo estaba confundiéndome con esta parte porque sí está muy ambiguo. Si logran observar la ambigüedad, lo mejor es dar cuenta de la ambigüedad, ¿no? Y sobre todo conforme, digamos, vayamos profundizando más en la estructura de la lengua, pues una cosa que va a ser importante es reconocer dónde
hay dos lecturas y siempre va a haber dos lecturas. Entonces, si la notan, lo mejor que pueden hacer es decir, es ambigua, y bueno, yo voy a tomar esta decisión para su análisis, ¿no? Si es ambigua, pues significa que va a haber otra interpretación posible y por lo tanto otro análisis posible, ¿no? Pero si la ven, sí apúntenla porque es muy importante ver que le están reconociendo. De ¿Sí queda acuerdo, claro? gracias. Sí. Ok, bueno, entonces, pasemos a la segunda parte, bueno, más bien. Veamos esta oración, me voy a pasar después de esta oración a los ejemplos que había que hacer oraciones y dejamos como pendiente el tercer caso del primer ejercicio, ¿no? Porque es un poquito más complejo, entonces no nos va a dar tiempo de resolverlo ahora. Lo vemos conforme vayamos avanzando en realidad. Pero bueno, entonces teníamos que determinar durante y tarde en este caso, ¿no? Entonces, claramente aquí durante es preposición, tiene como término un sintagma nominal, lo cual nos hace decir inmediatamente, es como una argumentación un poco circular, que si esto es una preposición y siempre va a tener como complemento un sintagma nominal, este debe ser el núcleo de ese sintagma nominal y por lo tanto tarde es un sustantivo, ¿no? Entonces sabemos que es preposición porque, bueno, no tiene flexión, es una palabra invariable y además, si le quitamos el complemento, nos genera una construcción agramatical. Algo que tenemos que decir del español es que las preposiciones siempre van a presentar su complemento de preposición. Ya habíamos hablado de esto en la clase pasada, cuando hablábamos de estructuras endocéntricas y exocéntricas, ¿no? Y entonces, justamente, no tiene flexión, no tenemos la forma durantes, por ejemplo, y tampoco puede aparecer si es un término. Entonces, si dijéramos estuvo estudiando durante, pues no hace falta información, ¿no? Entonces, eso le hace preposición. Tarde, en este caso, sí puede ser, incluso recibe flexión, ¿no? Es núcleo del sintagma nominal, término de la preposición durante, y entonces, por ejemplo, podríamos decir algo como estudió durante muchas tardes. Tenemos que cambiar este cuantificador para poder hacer este plural, pero fíjense cómo en un contexto bastante similar, tarde sí puede ser plural. Como recibe ese tipo de flexión, pues forzosamente tiene que ser un sustantivo, ¿no? ¿Queda claro eso? Sí, profe, pero yo tengo una duda. No sé, yo lo analicé como que durante es una preposición debido a que establece una relación entre el sintagma nominal tarde y el sintagma verbal estuvo. Bien que lo haya dicho así. ¿Perdón? Es que no escuché la pregunta. Ah, pero no sé si lo dije bien, o sea, si sí hay un sintagma verbal en la parte de estuvo o no. En realidad, todo este es el sintagma verbal. Digo, no corran todavía, ¿no? Pero sí, en realidad todo este es el sintagma verbal, pero la preposición no característicamente no establece relaciones entre el núcleo del sintagma verbal y algún otro elemento. Tiene muchos otros significados y muchas otras funciones. Habrá casos en donde sí permita verbos bien específicos como el complemento de régimen prepositivo, donde la preposición sea fundamental para establecer esas relaciones de predicación. En este caso, en realidad, lo que hace es establecer un esquema en el cual aparece o en el que se desarrolla el evento. Y entonces, en realidad, yendo a una clasificación muy general de estas como de prepa, pues podríamos decir que esto es un complemento circunstancial, ¿no? Nosotros vamos a ser más, digamos, exquisitos en esas clasificaciones, pero eso es del próximo semestre. Entonces, ahorita, digamos, esto es un complemento circunstancial y en esa medida, pues, lo que hace es especificar algunas cosas del evento general como estar estudiando. ¿Qué es lo que especifica? ¿En qué tiempo o con qué frecuencia sucedió, ¿no? Lo importante para saber si es preposición, en realidad es si requiere de este elemento acá, es decir, de un término de la preposición. ¿Por qué? Porque si no lo requiere, quizás sea un adverbio. Entonces, allí también hay características del comportamiento y de la estructura que nos permiten determinar, por ejemplo, en estos casos, y como de hecho viene en el ejercicio con el caso de abajo, estructuras adverbiales de estructuras prepositivas, ¿no? Aquí, como si decimos, estuvo estudiando durante, sin decir toda la tarde, esa gramatical, sabemos que eso es una preposición. ¿Por qué? Porque requiere que aparezca esta especificación de significado para que sea una construcción gramatical. Entonces, más que relacionar un sintagma verbal con alguna otra cosa, pues vamos a tener muchas funciones para los sintagmas prepositivos. Lo que nos importa ahorita más es su estructura, ¿no? Entonces, justo ese elemento de que aparezca o no aparezca el complemento es lo que nos va a ayudar a distinguir entre preposiciones de
otra clase de palabras. No sé si queda claro. Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces llegamos a este de llegó muy tarde. Bueno, muy es un adverbio que está especificando o está haciendo alguna especie de aclaración sobre este tarde, que también es un adverbio, ¿no? En realidad, el núcleo, aquí tenemos un sintagma adverbial que tiene tarde como núcleo y en su especificador tiene a muy. De esa estructura vamos a hablarla cuando veamos adverbios, entonces no voy a profundizar ahorita en ella, pero claramente muy es adverbio porque tiene la capacidad de modificar a otro adverbio. Y entonces es una característica de los adverbios y tarde, por otra parte, es modificado por muy, otra vez este elemento circular. Entonces, si es modificado por un adverbio, probablemente es un adverbio y además no tiene flexión, ¿no? Y entonces no podemos decir muy tardes. Y esto es lo que nos permite identificar tarde como adverbio. Y bueno, además está modificando de una manera distinta al de acá durante la tarde, aunque con un significado parecido al evento del que está hablando, en este caso llegar, ¿no? Y entonces podríamos quitar este muy, llegó tarde, y podríamos intentar ver llegó tardes, eso no funciona, entonces ahí es donde sabemos que tarde pues también es un adverbio. ¿Queda claro esto? ¿Y es forzoso separarlos? O si, por ejemplo, junté los dos muy tarde y los puse como un solo elemento, como adverbio, ¿está mal? O sea, es que sí son dos cosas distintas, ¿no? Digamos, en general, los dos lo que conforman es un sintagma adverbial. Pero aquí no nos está preguntando, por lo menos en el ejercicio, cuál es la clase de ese sintagma, sino cuál es la clase de los elementos que componen ese sintagma. Entonces, por una parte, muy tarde sí es una unidad, pero es una unidad a un nivel que ahorita todavía no queremos decir que es una unidad. Lo que nos importa es ver qué clases de elementos componen esa unidad. Y entonces, en este caso, a muy tarde lo componen dos adverbios. Que después digamos, bueno, eso es un sintagma adverbial, ya será otra cosa, ¿no? Pero entonces, por ahora, por ejemplo, en este ejercicio, pues sí había que mantener como elementos separados a muy y a tarde para saber identificar qué era uno y qué era otro. No sé si queda claro eso. Sí, gracias. Ok, bueno, entonces les digo, me voy a pasar al ejercicio 3 para, pues nos quedan 5 minutos, yo creo que es tiempo suficiente. Entonces tenemos bajo, la instrucción en este era, en los diccionarios a las siguientes palabras se les asigna dos o más entradas que son de diferentes clases. Indica con qué criterios puedes observar el comportamiento de una y de otra y da ejemplos, ¿no? Entonces, para abajo como preposición, bueno, presenta un sintagma nominal como término y entonces, insisto, que eso es como parte del criterio para saber que es una preposición, y entonces nos vemos bajo el árbol de las islas, nos vemos bajo esa gramatical, requiere este elemento aquí, y entonces justo eso que requiera su complemento nos hace saber que bajo es una preposición. Como adverbio, en cambio, podemos tener elementos como la manzana cayó bajo, y entonces aquí no, vean cómo es gramatical y no requiere especificación de este de acá. Entonces, esta sería la diferencia entre bajo como preposición y bajo como adverbio. Vean cómo, pensando en que a lo mejor esto podría recibir flexión, pues si lo intentamos coordinar, bueno, hacer que reciba la flexión del sustantivo, tenemos una oración agramatical. Y entonces, la manzana cayó baja, eso no funciona, ¿no? Por lo tanto, sin flexión y sin complemento, esta palabra solo puede ser un adverbio. Como adjetivo, bueno, establece una modificación en un sustantivo con el que él va a concordar. Aquí sí vamos a encontrar que tiene flexión. Y, por ejemplo, mi amigo es bajo, mi amiga es baja, mi amigo es bajo, eso no funciona, a no ser que estemos hablando de una posición como de la voz. O mi amigo es muy bajo, podemos también establecer relaciones como de cuantificación sobre ese bajo. Entonces, este de acá, dado todo este comportamiento, la concordancia, la flexión y este comportamiento de intensificación o de cuantificación nos da todas las pautas para decir esto es un adjetivo. Y como sustantivo, pues puede tener diferentes funciones sintácticas y puede aparecer en diferentes tipos de sintagmas. Entonces, me gusta cómo suena, todas estas son sujetos, ¿no? Me gusta cómo suena el bajo de esta canción. Yo no sé, yo solo bajo como sustantivo lo entiendo como el instrumento, quizás como bajo ahora que dije de la posición o el color o el timbre de la voz, pero fuera de esos no se me ocurre otro. Ustedes saben otra acepción de bajo como sustantivo, pues bueno,
habrá aparecido en sus tareas, ¿no? Me gusta cómo suena el bajo acústico, entonces aquí, además de, tenemos un sintagma prepositivo, tenemos un adjetivo, me gusta cómo suena el bajo que entra en el último compás. Ese también sería una oración de relativo. Y entonces todo este comportamiento nos permite saber que este elemento crea un sintagma nominal y entonces bajo este tipo de estructuras, bajo es un sustantivo, ¿no? Todos estos en realidad habría que pensarlos como diferentes entradas en los diccionarios porque son muy distintas un bajo de otro bajo. ¿Hasta aquí hay alguna duda con esto? No, profe. Bueno, me voy a echarla de sobre nada más y ya no va a dar tiempo de otro ejemplo, ¿no? Bueno, sobre. Tenemos el uso como preposición. Otra vez presenta un sintagma nominal como término y no puede ocurrir sin él. El gato está sobre la mesa, el gato está sobre. Entonces uno se pregunta, ¿y sobre qué? ¿No? Y entonces justo ese elemento que necesite ese sintagma nominal es parte de su comportamiento como preposición. Como sustantivo, bueno, pues puede recibir un montón de estructuras, ¿no? Puede aparecer en estos mismos contextos en los que aparecía bajo como sustantivo, y entonces tener oraciones como, y además este puede tener otras funciones sintácticas, ¿no? Los de arriba aparecen todos como sujeto, aquí los puse como otro tipo de función. Entonces, ayer vi, el sobre que te envió tu hermana tiene una oración de relativo, y además todo esto es el objeto directo. El sobre azul llegó con la paquetería, aquí es un sujeto, y lo que tiene es un adjetivo. Ese es el sobre de María, tiene un sintagma prepositivo, en este caso es atributo. Entonces, digo, todo este sintagma nominal es atributo. Y entonces todo esto nos permite identificar sobre como adjetivo y a la vez, pues, perdón, como sustantivo, y bueno, pues son casos de uso de sobre con esta categoría. Entonces, bueno, con lo expuesto hasta aquí con la tarea, ¿hay alguna duda? Profe. Bueno, pues si no hubiera ninguna duda y ya que todo el mundo se está saliendo, pues bueno, aquí acabamos la clase. Nos vemos la próxima semana. Les digo, va a haber tareas sobre sustantivo y va a quedar una lectura que ahorita les pego en el grupo junto con los apuntes de hoy para que ya le empiecen a hacer y tengan pues, los apuntes para sus tareas, ¿vale? Muchas gracias, maestro. Gracias. Buen Gracias, fin. profe. Gracias, Nos profe. vemos. Gracias, profesor. Hasta luego.